Muy buenas noches a todos. Es un privilegio estar aquí representando al Frente Abstencionista Popular FAP. Estamos firmes en nuestra convicción de que la lucha de clases es constante y se manifiesta de diversas formas. En esta ocasión queremos hablarles sobre un tema fundamental: el Estado de Derecho y su impacto en la igualdad, los derechos, las instituciones y la justicia. Les saluda con gran entusiasmo Luis Alfonso Mazariegos. Me encuentro acompañado por el valioso camarada Martín Ramírez, quien compartirá con todos nosotros desde nuestra perspectiva marxista la importancia de comprender que la estabilidad, la justicia, la igualdad, la seguridad y el desarrollo solo se logran plenamente cuando vivimos en un Estado de Derecho que se respeta. Esta es nuestra segunda conferencia, un modesto aporte para ayudar a comprender por qué hemos adoptado una postura política radical ante los vicios que presenciamos diariamente en el proceso electoral actual. Hemos decidido abstenernos de acudir a las urnas y ejercer nuestro derecho de resistencia ciudadana. Queremos que sepan que esta postura es un acto patriótico, como explicamos en nuestra primera conferencia. Hoy, en nuestra segunda conferencia, profundizaremos en el tema del Estado de Derecho en Guatemala. Los invitamos a seguir con nosotros, ya que nos quedan 2 conferencias más, donde abordaremos los temas de ¿por qué la falta de transparencia electoral? Y finalmente, ¿por qué la abstención es un acto patriótico? Quisiera que nos comentaras cómo ves el Estado de Derecho en las actuales condiciones electorales. Te cedo la palabra, mi estimado y ejemplificador maestro Martincito Ramírez. Adelante, camarada. Martín, tú tienes la palabra. Muchas gracias. Déjame primero, antes de entrar a la respuesta de tu pregunta, informar que el Frente Abstencionista Popular es un instrumento político que nuestras conferencias son políticas, que todo nuestro accionar es político, pero no necesitamos del voto de nadie. Y esto lo aclaro de principio, o al inicio, mejor dicho, porque la mayoría que ignora mucho, muy mucho de lo que es y de lo que no es la política, suponen que la política solo tiene que ver con un voto más o un voto de menos. Los votos, las votaciones son la síntesis de la comprensión política del votante. Si su comprensión es nula o deficiente, su síntesis va a ser nula o deficiente, votando por algún deficiente o por algún nulo.
Esto pues es mi manera de iniciar mi participación en esta ocasión. Aclarar que nuestra actividad es política con un claro contenido de clase, pero que no nos mueve la intención de tener un voto más. Eso, en nuestro medio, hablando del Estado de Derecho, tienen derecho a promover la búsqueda de votos para sí aquellos que han pagado su candidatura. No importa qué puesto intenten ocupar, ni importa qué partido. El derecho para poder ser candidato se compra. Es uno de los negocios más grandes de los partidos. Claro, ellos te dicen que tienen varias ofertas al alcance de tu bolsillo. Puede ser que solo te alcance para pagar ser candidato a alcalde de algún lejano municipio. Entre más lejano, más barato. Entre más cercano a la capital, el ser candidato a alcalde, por ejemplo, sale más caro. Si no tienes con qué pagarlo, no tendrás derecho a ser ese candidato a alcalde de ese partido, el que sea, en la capital de Guatemala. Pueden decirme que hay quienes no pagan su candidatura, y yo les diré que tienen razón. Los que no pagan su candidatura son los dueños del partido. Doña Sandra es dueña de su partido. Ella no paga, pero el que compone su binomio, él tiene que poner grandes cantidades. Esto es el derecho a acompañar a la doña. Significa una inversión muy grande, que generalmente no la tienen o no la dan,
por eso es que se buscan los financistas. Bueno, vamos a dejar por aquí la aproximación al tema, no al Estado de Derecho, sino al tema Estado de Derecho. El Estado de Derecho, esa frase de dos palabritas, se establece en el vocabulario político con el triunfo de la primera revolución industrial, cuando los industriales, los burgueses y el proletariado, el pueblo, logra arrebatarle el poder de vida o muerte a los reyes, a los feudales. Ahí es cuando nace el concepto, la frase Estado de Derecho. Ahí nace. Esto no quiere decir que antes no hubiera legalidad. Está la legalidad colectiva del comunismo primitivo. Legalidad que consistía en que todos tenían de todo y compartían todo. Y la distribución de tareas estaba encomendado a su autoridad. En ese momento histórico, la autoridad recaía en los ancianos y las ancianas. La autoridad la ejercía el Consejo de Ancianos, precisamente. Cuando se establece la propiedad privada, o sea, cuando se establece el Estado esclavista, los únicos que tienen derecho, algún derecho, son los propietarios de esclavos. Y aunque su voto valía igual, aquel que tenía 14, 18, 22 esclavos, no compartía el poder. De la misma manera que aquel dueño de 300, 400 o 1000 esclavos, naturalmente. Pero, ¿cuál era la máxima expresión de la legalidad?
de lo legítimo en ese estado era el poder determinar sobre la vida o la muerte de sus semejantes, aunque estos fueran esclavos. El derecho esclavista lo ejercían solo los esclavistas. Y entonces podemos hablar de que si había o no un Estado de Derecho anterior al triunfo de la primera revolución industrial, pues tenemos que decir y reconocer que como tal concepto sintetizado en 2 palabras, pues no existía. Pero el concepto de lo legal o de lo ilegal, eso se va generando con el paso del tiempo y con el cambio de sociedades. Derecho feudal. Estado de la legalidad feudal, de los señores de la tierra, los terratenientes, los reyes, sus majestades y la gente, la corte que les acompañaba. ¿Quién era rey? Aquel que tenía mayor cantidad de tierra y mayor cantidad de vasallos para defender su tierra, como hasta hoy los vasallos son la carne de cañón, decimos ahora. Antes no habían cañones. No obstante, si una persona tenía más tierras que el rey y más siervos que el rey, entonces estaba con las condiciones como para crear un ejército y arrebatarle la corona. Y eso era legal. Eso era legítimo. Bueno, los cortesanos, ¿quiénes eran? Personajes también dueños de tierras, también dueños de vasallos, sobre los cuales ejercían el derecho de vida y muerte. Pero, como sé que habrán algunos que estén pensando en que es bueno negar la existencia del derecho en la época feudal. Y nos olvidamos que la base del derecho de hoy está en lo que se llama el derecho romano.
y el derecho romano, basado en el conjunto de leyes griegas. Los griegos aprendieron leyes de los egipcios y los egipcios de la ciudad, digo, de la sociedad más antigua. Los sumerios, que acostumbramos a hablar de los sumerios, de sus tablillas, de su escritura cuneiforme, y acostumbramos leer de ellos traducciones románticas, poemas de amor, de gloria. Se nos olvida que esas tablillas también recogen uno de los más groseros y primitivos capítulos de la historia del derecho de la humanidad. Ahí en esas tablillas se encuentra registrado esa frase que la gente de Río de Sangremont siguen mencionando, y algunos otros políticos groseros dicen que hay que aplicar ojo por ojo y diente por diente. Eso consta en la legislación sumeria como algo de 3.000 a 4.000 años antes de nuestra era. Bueno, pero volvamos al tiempo de los señores de la tierra. El derecho decía que alguien podrá encontrar la forma de preguntarse que por qué uso este concepto y debiera de aplicarlo única y exclusivamente al momento del triunfo de la burguesía. No. Y no es que no me dé la gana. No. Es que la historia registra el derecho de pernada ejercido por el latifundista, por el dueño de las tierras. Si en su tierra había una niña casadera y con el permiso del patrón iba a casarse con un joven siervo, él tenía derecho a hacerse dueño de la virginidad de esa jovencita, y él la usaba sexualmente primero, y eso se llamó derecho de pernada. Derecho de pernada. Eso lo hacían ellos, los que tenían tierras, los feudales, podían ejercer ese derecho y lo ejercían
y lo ejercían. Bastardo. Bastardo es un calificativo que aún conlleva desprecio. Eran los hijos bastardos, que en ese tiempo el feudal, si le daba la gana, le pasaba algún dinerillo a la madre y al niño. Ejemplo, un ejemplo. Voy a entregarles solo un ejemplo de los millones quizá que hay. Un ejemplo de bastardo reconocido, alimentado, no llevó el nombre del Señor de la tierra donde nació, llevó el nombre de la tierra, no el apellido del Señor de la tierra, sino de la tierra. Leonardo da Vinci. ¿De dónde? De Da Vinci. Ahí nació él. No tiene el apellido del padre, lleva el nombre del lugar donde nació. Y miren qué genio. Y miren qué genio. Miren cuánta admiración nos merece, cuánto respeto. Bueno, y así como él muchos. Esto es hablar de la historia del Estado de Derecho. Esta es su desgraciada historia. Y en cuanto a la historia americana, pues diremos que también aquí se ejerció una forma de derecho. Tenían la obligación las tribus inferiores de aportar jóvenes de ambos sexos para el sacrificio. Por esa razón es que sostenemos algunos que la dictadura teológica en nuestra Guatemala funcionó de antes de la llegada de los españoles y de los tlaxcaltecas, o la llegada de los tlaxcaltecas y de los españoles. Tal vez así habría que acostumbrarse a decirlo, porque sin el apoyo de los nativos, ni el imperio inca hubiera caído, ni el imperio azteca, ni a ninguna de nuestros ancestros organizados en sociedad los hubieran conquistado. Fue posible porque hay traición. Y esto hay que señalarlo, por lo que más adelante hablaremos sobre el Estado de Derecho. Como un puro elemento,
resulta que quienes alguna vez, tal de jóvenes, pues ahora esto ya no se acostumbra, pero en mis tiempos se trabajaba al monte, se chapeaban los potreros, donde el señor agricultor, el señor ganadero, ocupaba el más grande espacio para tener sus vacas. Entonces había que empastar y que eliminar zarzas y demás hierbas que no alimentaban a las vacas. Entonces había que agarrar el machete, el tecomate, e ir a trabajar, y el patrón le pagaba a uno por la tarea, y la tarea tenía una medida que generalmente era de 23 varas cuadradas. 23 varas cuadradas, fíjate. Y entonces hoy uno ve a los representantes de los 48 cantones que tienen sus varas de autoridad, unas más largas y otras más chicas, pero ustedes tienen esa vara de autoridad. ¿De dónde viene esa costumbre? De Arabia. Y los árabes se la entregaron a los españoles, y los españoles lo acordaron con los tlaxcaltecas, y entonces los tlaxcaltecas midieron la vara, la medían de igual manera, y entonces le daban a la mano de obra gratuita y al terreno que les había tocado a los tlaxcaltecas por ser socios, no digo cómplices, socios de los españoles. Y estos pues recibían esa vara, que se la entregaban a aquel representante de los trabajadores gratuitos para que midiera las tareas de trabajo. La tarea de trabajo, entonces, los tlaxcaltecas la hacían legal, de acuerdo a esas varas, a esa medida. El acopio de frijol o de maíz se medía en talmud, y el talmud era media vara de largo, media vara de profundidad y un cuarto de vara de ancho. Y así se medía la caja donde. Entonces, tantos talmud. Bueno, ¿y de dónde viene esta palabrita talmud? No es quiché, ni es tlaxcalteca, ni es azteca, ni pocomán. Es de Arabia. Son los árabes que se la habían entregado a los españoles, y los españoles a nuestra tierra. ¿Y por qué hablo de esto?
porque eso es lo legal. Laboralmente, eso era lo legal. Así se medía. El sacrificio tenía una medida legal. ¿Cómo hasta la fecha? El sacrificio tiene una medida monetaria hoy. Ya, ahora, cuando existe el derecho de Estado. Cuando vamos a hablar del derecho de Estado, bueno, el derecho de Estado es lo que, y Luis Alfonso lo tiene escrito de una manera muy perfecta, digo yo. El derecho de Estado se supone que debe de normar las relaciones sociales y sus contradicciones a través del Estado de Derecho. Para eso es el Estado de Derecho. Bueno, pero ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? Sin duda alguna, del Estado de Derecho burgués, del Estado de Derecho del industrial, del Estado de Derecho de la República Liberal. Ese es el Estado de Derecho. El Estado de Derechos de ellos. Norman. Sí, nosotros también normaban. Nosotros decíamos, mira, son 23 varas la tarea, no más. Y la vara no puede ser más grande que la que está definida por el Estado. O sea, legal. ¿Ahora qué? El Estado de Derecho sostiene, y es cierto, lo podemos demostrar, que con el triunfo de la burguesía sobre los latifundistas, los trabajadores algo ganamos. No la libertad. Eso es falso. Pero algo ganamos. No es la vida como en tiempo de la esclavitud para el que no tiene nada. El que nada tenía en el medioevo sufría muchísimo más que el explotado de hoy. Que igualmente es explotación, aquí no lo discutimos. Bueno, pero está el Código de Trabajo, mire usted, está el Código de Trabajo, está la Seguridad Social y una serie de cositas como esas, pero el Estado de Derecho no garantiza que el Código del Trabajo no sea violado, no sea roto. Sus páginas son más o menos grandes, tienen más o menos letras y en esencia los derechos de los trabajadores han sido atropellados. Eso permite el Estado de Derecho. Bueno, así es el Estado de Derecho. Es el Estado de Derecho de ellos. Bueno,
para poder conquistar Europa, América, lo logró con la traición de nativos. Hoy, la conquista que mantiene el capital sobre los guatemaltecos solo se logra porque hay guatemaltecos traidores a Guatemala y a los guatemaltecos. ¿Y en dónde están esos? En los partidos. En los partidos. No pueden decirnos que de lo que estoy hablando, el secretario general del partido más humilde lo ignora, o el secretario general del partido más capitalista lo ignora. De lo que estoy hablando no lo ignoran nada. Entonces, ¿su interés cuál es? Ver cómo en su traición se las van a pagar. ¿Cómo va a ser? A la minería. Tenemos que controlar la minería. Eso dicen todos. Eso dicen todos. Que no se puede seguir explotando así al trabajador. Eso dicen, agregan, y trabajadora. Corrigen, ellos corrigen. No, la trabajadora también. Sí, también. También. Y ellos lo saben. ¿Sí? Entonces, ¿qué proponen? Nuevas formas de explotación. Nuevas formas de explotación. Nuevas formas de dependencia. Y ya que hablo de dependencia, miren, ¿cuánto repetir el 15 de septiembre no hubo ninguna independencia y bla, 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 bla? Pero nadie nos dice de quién depende hoy Guatemala. Guatemala depende de sus capitalistas. No depende de los capitalistas rusos, ni chinos, ni yanquis. Depende de los capitalistas guatemaltecos. De ellos dependemos. Pero hay que decir también que el capitalismo que se expresa en dólar está en decadencia. Y en consecuencia, el capitalista guatemalteco también está en decadencia. Que nosotros nunca lo vimos florecido, ni floreciente. Que Guatemala no ha florecido. Sí, liberalmente, capitalistamente, nunca, porque siempre fuimos dependientes. Estúpidamente dependientes. Miren, los chinos fueron inteligentemente independientes. Fueron dependientes. Pero
fueron logrando, unidos como un solo pueblo, fueron industrializando paso a paso su nación, el pueblo chino, y logra independizarse del capital dólar. Porque no todo el capital está en decadencia. El que está en decadencia es el dólar. Y eso, más tarde o más temprano, se va a enterar toda Guatemala. Y se va a enterar que está siendo representada por capitalistas en decadencia. El señor creo que se llama Manuel, no recuerdo el apellido. Él es un capitalista, él es un industrial, muy barato. Hace 14 o 15 ascensores al año. Pero él es industrial, es capitalista. Y viene a hablarnos de que va a hacer florecer a Guatemala capitalistamente, dependiendo de ese imperio que se está yendo, que le está diciendo adiós a la historia. Bueno, esa es la característica del Estado de Derecho, sus miembros. ¿Cómo lo vemos ahora en las elecciones? Miren, compañeros, las últimas elecciones masivas fue la de Arévalo, Juan José Arévalo. Y aquí hay que decir algo de los Arévalos. A este candidato, de apellido Arévalo también, cuando lo vi, cuando me enteré, vi que no se parecía en nada al chilacayotón, nada se parecía al chilacayote, no tiene nada que ver con el chilacayote. Pero se parece mucho a Mariano Arévalo, hermano del chilacayote, tío de este candidato. Y aquí hay que decir algo más. Mariano sufrió muchos juicios por 2 delitos: usurpación de tierras y cuatrerismo. Que yo miento. Mire, vaya y pregunte en Tacisco, pregunte a los viejos de Tacisco, ellos les van a decir quién era Mariano. Mariano era un cuatrero, es al que más se parece este señor, el candidato. La gente, no, por eso decimos que es necesario que conozcan por quién van a votar, que no se fijen si tiene lindos ojos y si camina de esta o aquella manera. No, conózcanlo financieramente, familiarmente, profesionalmente. Profesionales hemos tenido muy buenos últimamente y que participan en estas elecciones. Profesional, de mis respetos, que todos lo respetamos, hizo que estos capitalistas decadentes
que no pagan impuestos o que pagan muy poco o casi nada, este personaje les hizo pagar. Les hizo pagar de acuerdo al Estado de Derecho de ellos. ¿No? Con una gran experiencia. Ese compañero con una gran experiencia para la fiscalización, que nosotros de eso sabemos muy poco, pero él es un doctor en esa cosa, en controlar a los impuestos que debieran de pagar y no pagaban. Él sabe de eso y debió haber seguido en esa dirección, buscando la forma de llevarlos a los tribunales, que eso lo puede hacer una persona con solo ser ciudadano. Pero él abandonó la batalla, él abandonó la trinchera. Y entonces, ¿qué hizo? Sabía que tenía gran simpatía popular, entonces dijo, se fue para otro lado y se dice, yo voy a ser alcalde de Guatemala. Imagínense ustedes, ¿qué va a hacer de alcalde de Guatemala? Cuando nosotros lo que necesitamos es que siga con su oficio, fiscalizando a la burguesía, a los industriales, a los terratenientes. Sí, él abandonó, se lavó las manos y se metió de candidato a otra cosa. Bueno, así estamos viendo estas elecciones. Y estamos viendo que nuestro pueblo sigue sin información. Sigue creyendo que las elecciones es una competencia entre Elvis Presley y Pedro Infante. Así lo suponen. Bueno, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo va a ser el próximo? De acuerdo a lo que el Estado de Derecho en Guatemala, el Estado de Derecho de la oligarquía guatemalteca le permita. Porque además nadie está convocando para luchar contra ese Estado de Derecho. Todos exigen que se respete ese Estado de Derecho, no que se llegue a crear uno nuevo. No, que se respete el mismo. O sea, el Estado de Derecho en Guatemala, ¿qué garantiza? Garantiza la libre empresa. La libre empresa es lo que garantiza. No está garantizando que el Código de Trabajo no sea despedazado. No está garantizando que la soberanía nacional no sea violada. No está garantizando la única vez que el guatemalteco nombra una palabrita sin darse cuenta es cuando dice existir, cuando dice feci. ¿Qué hay ahí en ese? Hay la palabrita impunidad. Impunidad.
Y si no hubiera impunidad, no habría corrupción. En la China, que ya la mencioné hace un rato, no hay impunidad. Ese pueblo que fue dependiente del dólar y que hoy le está arrancando pedazos del planeta al dólar para hacer lo suyo, para hacerlo yen. ¿Ves? Ahí no hay impunidad. Ahí el que malversa los fondos del Estado, que es un Estado al servicio de las mayorías, cuando malversan fondos del Estado que sea, cuando malversas fondos del Estado, le estás robando al pueblo. Pero en China, eso significa dos cosas, solo dos cosas: o cadena perpetua o muerte. Y no hay impunidad, por lo tanto, no hay corrupción. Pero nosotros, la palabrita impunidad la separamos totalmente de la corrupción. Y esto, la impunidad, es la madre de toda la corrupción. Bueno, ¿y cómo vamos a luchar contra la impunidad? ¿A través del Estado de Derecho? Imposible. Imposible. Ahí no habla de cómo ajusticiar o cómo llevar a la justicia a los corruptos. No lo dice. Dice a dónde llevar a un hombre que se robó una gallina. Eso sí. Hay muchos artículos al respecto. Pero para los señores que regalaron las minas, eso no hay nada. No hay nada. Alfonso Bauer, ay, Ponchito, yo como lo quise, hizo una lucha tremenda contra la Esmigual, porque ahí se estaba gestionando las maneras de usar el petróleo guatemalteco sin pagarle un solo peso al Estado guatemalteco. Y Poncho dio esa batalla. Y por eso me intentaron matar. Yo estuve junto con Poncho en esa lucha. Yo representaba a la FASGUA en esa lucha, junto con Poncho. Por eso sé de qué estoy hablando. Por eso estoy diciendo, la impunidad es el enemigo que tenemos que combatir. ¿Cómo? Con ética. Usted pregúntele a quienes viven de la economía informal, y sabe usted que son millones de guatemaltecos. Pregúnteles qué saben de ética. Y pregúntele a los egresados de los diferentes institutos
y que van a la Universidad San Carlos. Pregúnteles qué opinan de la ética y cómo creen que debe de ser la política educacional que nos permita elevar la ética de nuestro pueblo. Si nosotros seguimos creyendo como algún torpe que cree que qué buen dirigente sindical es Jodiel, porque hace ganar un buen salario para los maestritos, pero que de ética no hablan nada, porque nunca hablan de lo que debe de ser las nuevas formas, el nuevo pensum que debe constar y ser ejercido y puesto en práctica por todos los maestros en todo el país. Eso es imposible. Pero la lucha contra la impunidad es lo que hemos estado diciendo. Es una lucha para revolucionarios, para valientes, para inteligentes y para gente que no le anda huyendo a la política, creyendo que le está huyendo a la votación. Una cosa es la votación y otra cosa es la política de educación que nuestro pueblo está requiriendo. Usted no oye la palabra ética integrada al discurso de ninguno de los candidatos, ni candidatas. Bueno, ¿cómo quieren que nosotros no nos abstengamos? ¿Cómo quieren que no estemos proponiendo la abstención? Pero no sola, no la abstención, porque sí, per se, diría algún neoliberal, per se, dice, pues sí, no. La abstención sola no es suficiente. Es básica, sin duda, pero no es suficiente. Tenemos que levantar la bandera de la dignidad, la bandera del valor, la bandera de la responsabilidad, la bandera de la puntualidad. Y entonces estaremos iniciando el camino que nos tiene que garantizar que nuestro pueblo no merece que dentro de 4 años estemos otra vez hablando de que si voto nulo, si no voto nulo, que si votas por la derecha, por el centro, y que no importa, por último, por quién votes. No, por favor. No, por favor. Nuestro pueblo no merece
repetir esta desgraciada historia. Tenemos que cambiar. Todos lo dicen. No dicen cómo. No dicen qué es lo que tenemos que cambiar, ni por qué. O sea, vamos a cambiar manzanas por peras. Pero vamos a decir lo que es la pera y vamos a decir lo que es la manzana. ¿Y cuánto cuesta una y cuánto cuesta la otra? Sí. Mire, con esto de la ética, por ahí, por lo que la gente habla, hay un momento en que digo, pero ¿cómo es posible que la ética, el tema la ética, nos lleve a algo así como ¿qué fue primero? ¿Si el huevo o la gallina? O sea, vamos a ser éticos, vamos a convertir en éticos a los políticos y después será ético el pueblo. Yo he dicho que esto no es como el que fue primero, el huevo, la gallina. No, yo sostengo que aquí la cosa es más seria, porque si no se logra levantar la ética, la moral, la dignidad del pueblo, los políticos nunca van a querer ser éticos, nunca van a querer ser honestos, pues. Ellos van a querer seguir robando, para eso están candidateando. Lo demás es, bueno, iba a decir pajas, pero bueno, estamos para irnos orientando, no para satisfacer reclamos de las vísceras. Ellos son demagogos y ya hablaremos en algún momento de lo que es la demagogia, cómo se construye, que en este pueblo nuestro, en este pobre pueblo nuestro, hay todavía un poco de pendejos que dicen, qué buen orador que era Hitler, vos. Tenés que saber que era un orador chingón. ¿De dónde? ¿No que era un demagogo? ¿Un mentiroso? ¿Falso? ¿Engañador? Bueno, yo por aquí dejo la respuesta a tu pregunta, Luisito. Sé que ha sido una respuesta muy excesiva, pero la situación que está viviendo nuestra Guatemala es groseramente es en exceso grosera. Pues muchas gracias, camarada Martincito. Es lamentable escuchar pues que a diario sucede algo especial en nuestro país y lo especial que sucede es en contra de la población. Y este espacio pues lo hemos creado para poder orientar a nuestros camaradas, nuestros amigos, nuestros vecinos, para que se informen del proceso y de la realidad que estamos viviendo. Tenemos varios compañeros aquí presentes en la sala. No sé si Rodolfo, Carlos o Silvia quisieran hacer algún comentario o alguna pregunta, aprovechando este espacio. Pues dentro del proceso de lo que es el Estado de Derecho, bien lo decías, Martincín, de que es en el siglo XVII cuando agarra fuerza nuevamente.
Y también mencionabas de que en la época anterior existía también un Estado de Derecho, pero era más de hecho que en base a leyes. Yo me estaba informando un poco sobre cómo fue que apareció ya por escrito, digamos, la primera Constitución. Y esto fue en Grecia, donde apareció, pero lo que me llama la atención, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero la persona que llega al gobierno en esa época, llega a través de un golpe de Estado. Un golpe de Estado cuando en Grecia no habían armas, estaban viviendo ellos un proceso donde se habían olvidado ya de la violencia, creían que la negociación era la clave para el éxito, y cabal, pues lo iban logrando. Pero viene ese señor y se aprovecha y dice que él iba a ser perseguido o iba a ser golpeado por sus enemigos políticos, y entonces convence al pueblo que lo escuchaba de que necesitaba una protección, y le nombran a 50 personas con garrotes para que lo cuidaran. Y viene él con estas 50 personas ya de policía. No había ejército, no había policía, pero él, a través del engaño, logró esto. Y llega ante el parlamento, ante los que llevaban ahí, y les da un golpe de Estado. En ese tiempo surge también la burguesía. Empezaban en sus inicios, era la monarquía el que mandaba. Es cuando nace la democracia. O sea que la democracia siempre viene amarrada con los malos, y que nos la hacen aparentar que es buena, ¿no? Por eso es que nosotros decimos que es la democracia burguesa. No es solo un dicho por así reciente, sino la democracia ha sido perfeccionada desde que los burgueses existen, y esos ya tienen tiempo de estar. La cuestión es de que cada vez se degenera más todo lo que es el manejo del poder, y en nuestro país o en nuestra área, aparte del manejo del país, pues vemos que también hay cosas como la violencia, secuelas de la guerra que todavía quedan arraigadas dentro de lo que es la población. Entonces todos esos componentes hacen que exista una pugna dentro de los que es el poder de dominio, y ese poder de dominio está ya esperando, como dicen, va nada más la fecha de las elecciones para podernos decir quién es el ganador o ganadora. Entonces por eso y nos lo demuestran a diario. Vemos todo lo que sucede alrededor del Tribunal Supremo Electoral, que uno quisiera tomar otro tipo de medida, pero vemos que es imposible ante estas personas. Así que nuestra postura de hacer el llamado al abstencionismo, yo creo que es la más adecuada en estas condiciones que estamos viviendo en nuestro país. ¿Qué opinas, camarada Martincito? Mira, me gustaría revisar esto de la Grecia sin armas. Porque resulta que para eliminar la sociedad primitiva, el comunismo primitivo, no fue sin oposición de los comunistas primitivos, claro, hombres y mujeres. En las leyendas griegas se encuentra, por ejemplo, personajes como las furias y como las amazonas, por ejemplo, que sin duda están diciendo cómo el matriarcado
fue vencido por el patriarcado en ese momento. Y eso hay que examinarlo bien despacio, porque la Grecia pacífica yo no la conozco. Es una región. Conozco las guerras entre Atenas y Esparta y las otras comunidades. Sí, fue una y región. Luego tenemos la Ilíada. Y bueno, esta es la cosa, ¿no? Que habrá que ir viendo despacio y a qué se están refiriendo, porque en ese momento aún no se escribe historia, aún se está por registrar la historia como una ciencia, aún conlleva mucho de mitología. Y eso es verlo despacio. Lo que decía es que cada sociedad, toda sociedad, de aquí, de allá, de arriba, de hace millones de años, toda sociedad humana, para funcionar, necesita una legislación. Sí. Esta legislación debe o no ser ética. Tiene que ser ética, sin duda, pero en algunos casos no lo es. Como en el caso de Guatemala. La legislación, que es también en Guatemala síntesis de toda la historia jurídica de la humanidad, en Guatemala es eso, pero sin ética. Sí. Promueve el Estado de Derecho en Guatemala, promueve la impunidad. Sí, en la medida de que si tenés pisto, no vas a la cárcel, y si no tenés pisto, vas a la cárcel. Esto ya te va avisando cómo es la impunidad. Bueno, que en qué momento se constituye el concepto de Estado de Derecho, te digo, toma fuerza, toma carácter, es verdad. Bueno, antes son comentarios, antes son elaboraciones ideológicas que van aproximando a esta concepción. Y esta concepción se hace verdad con la Revolución Francesa. A continuación de la Revolución Francesa tenemos la primera revolución industrial. Y en este momento estamos ya saliendo de la cuarta revolución industrial y entrando a la quinta. Y estas son de las cosas que habrá que conocer para saber de qué estamos hablando cuando hablamos Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho en Guatemala no puede ser superior a aquel Estado industrial, que nosotros no tenemos industria. Nuestra academia cada día es menos importante, porque quienes llegan manejan cada vez menos dinero. Antes eran los hijos de los terratenientes los que llegaron a la universidad, a la academia.
Y ellos tenían buena alimentación, tenían cómo irse a especializar fuera del país, tenían cómo pagar a los mejores maestros, etcétera. Tenían cómo pagarse un lugar cómodo en todo sentido en la antigua. Así vinieran de Huehuetenango. Venían de Huehuetenango a estudiar ahí. Eso ya se les veía, se les conocía en la escuela normal. En la normal se juntaban hijos de terratenientes, que eran los que iban a ser después universitarios. Lo mismo en el instituto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado, ¿por qué? Ha perdido esa trascendencia. Porque ahorita los hijos de los capitalistas no van a la universidad. No corren riesgos ahí. No tienen vínculo con el pueblo. No oyen al pueblo, no conocen. Y entonces no digo que esto explique todo. No, esto es a tomarlo en cuenta cuando analizamos el por qué la lucha estudiantil es ahora como es. Bueno. Así es. Pues, y el concepto entonces, Estado de Derecho, nos da la garantía, dice, que los poderes, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo son autónomos. La independencia. Para que haya un Estado de Derecho. Pero en Guatemala no es así. Hace muchos años, antes de esta aberración jurídica que es el pacto de corruptos. El pacto de corruptos tiene atado a la Corte con el Congreso y el Congreso con la Presidencia. Están atados. Y eso no hay quien de los candidatos se le pueda creer que va a devolvernos la autonomía de los poderes. Ni siquiera se lo plantean, porque para ellos esto es imposible. Así es. Bueno, este es el Estado de Derecho. Sí. El Estado de Derecho en Guatemala oligárquico. Claro. Mira, tal vez una cuestión que es importante resaltar es que aquí en Guatemala el Estado de Derecho, cuando se empezó a conocer como tal, como ahora, fue a partir de 1985, ya que antes del golpe de Estado del señor Ríos Montt, pues había ahí sí que un caos en las leyes, hacían lo que querían, las interpretaban como era, y a partir de 1985 es cuando aparece la nueva Constitución, la Procuraduría de Derechos Humanos, y hay un poco más de avance, los cuales pues lamentablemente vienen en retroceso, ¿eh? Y un ejemplo claro de ellos es el Tribunal Supremo Electoral. Me recuerdo yo en aquellos tiempos de Alfredo Brugger, que era muy honorable, una persona que se le respetaba mucho, que sabemos que siempre el Tribunal Supremo Electoral ha estado, o el sistema de las elecciones burguesas representan a una élite, y él pues de una u otra manera
sirvió como una parte independiente en la cual se podía confiar, pero las condiciones del país fueron diferentes. En cambio hoy es todo lo contrario, se le tiene pavor, se le tiene desconfianza a todo lo que sucede en el Tribunal Supremo Electoral. Así es, mi camarada Martín. No, mira, fíjate que vos sabés que siempre me ocupo, me preocupo del uso de los vocablos, porque es a través de la palabra que logramos comunicarnos. Y el mal uso de la palabra va a garantizar una mala comunicación, no eficaz, pues. Entonces, fíjate, y no por lo porque tú lo hayas usado, no es una crítica a ti, es que es lo que venimos viviendo, fíjate. En Guatemala está en retroceso. Eso no es posible. Eso no es posible porque estaríamos diciendo que estamos retrocediendo en el tiempo. Y podemos insistir en la palabrita, pero ¿qué tal si decimos decadencia? Si en lugar de usar la palabra Guatemala está en retroceso, decimos esta gente, este Estado está decadente, es decadente. Entonces son conceptos que tal vez podrían ser similares, tal vez, pero cuando ya hacemos un uso político de esos conceptos, vemos la diferencia, creo yo. Sí. No, tienes razón, definitivamente. Sí. Ahí sí que es parte de nuestro problema, nuestra ignorancia política, que todo el pueblo está. Si nosotros, que más o menos tratamos de mantenernos a cierta altura, cometemos este tipo de errores, nuestra población aún más. Como te decía, no es una crítica a ti. No, por supuesto. No, es una crítica política. Global, ajá. Es una crítica política, no es individual. Es decir, mira, veamos que la gente no use el concepto retroceso cuando lo que tiene que hacer es reconocer que estamos en decadencia. Claro. Sí, mira, Sí, o sea que... se dice, vamos de mal en peor. No, estamos en decadencia. Definitivamente, estamos en decadencia, sí. Es un clavo, ¿no? Sí, solo que nosotros decimos retroceso, caminando hacia atrás, pero la verdad es que es hacia abajo, ¿verdad? Hacia el fondo. Y cada vez vamos cayendo. No, efectivamente. Yo no sé si la compañera Silvia está aún ahí. No sé si Rodolfo se fue o no, porque aunque estén encendidos, sus teléfonos están apagados. Sí, los micrófonos. Pues mira, aquí aparece que está Rodolfo, está Álvaro, está Silvia y está Carlos de la Cruz. Sí, ahora de Álvaro sé que como él está trabajando, hay momentos en que puede oírnos y momentos en que ya no, Sí. por su trabajo. Claro. Pues... eso lo sé. Si no tienes más que agregar, pues creo yo que hemos cumplido con esta labor de haber informado sobre este importante tema, sobre lo que es el Estado de Derecho.
Y nos aproximamos ya, cada día está más cerca el día de las elecciones. Y el próximo tema es ¿por qué es que en Guatemala no es transparente los procesos electorales? Y desde ya pues invitamos a la audiencia, ya que muchos no nos pueden escuchar en vivo, pero sí nos han visto a través de la grabación. Así que se les invita a que se informen. No sé si Rodolfo te pidió la palabra. Pues no. Silvia está pidiendo la palabra. Silvia está pidiendo la palabra. Sí, tienes la palabra, Silvia. Solo desconecta tu micrófono. Ahí está. Gracias, compañeros. Pues como siempre, es un gusto escucharlos. Me encanta la manera en que sostienen ustedes el diálogo de un lado del otro a modo de entenderse, de desarrollar el tema. Muy interesante, muy buenísimo. Gracias por todo. Gracias, compañero. Yo felicito tu constancia. La constancia tiene mucho que ver con la lealtad. Y la lealtad tiene mucho que ver con la ética, con la honestidad. Así que todo eso es lo que te estoy diciendo, que eres ética y que esperemos que el domingo tengamos la ocasión de hablar sobre la historia del sindicalismo guatemalteco. Un tema interesante. Bueno, entonces, Luisito, yo solo quiero ahí para que conste, ¿no?, que la patria es ara, no pedestal. Que la patria merece estar en un altar donde le brindemos homenajes, le brindemos dignidad, un altar donde le llevemos flores, aromas, incienso. Eso es lo que la patria se merece, sacrificio. No merece que nosotros nos encaramemos sobre de ella y que nos sirva de pedestal desde el cual podamos felicitarnos alegremente, porque la mayoría de ignorantes no se dieron cuenta de la forma como los baboseamos. No, para eso no es la patria. La patria no puede ser usada así. Es una deshonestidad usar a la patria para mentirle a este pobre pueblo nuestro. La patria es ara, no pedestal. Así es, camarada Martincito. Y ojalá algún día despertemos. Ya se nos aproxima también el 20 de octubre y vamos a ver si es posible que hagamos algo de profundidad para ver cómo nos engañaron, ya que ahora se cuentan con muchos documentos desclasificados de la CIA. Ya se puede demostrar ya con pruebas, con todo, la forma con que
Guatemala ha sido el experimento de esos yanquis que han gobernado el mundo, pero vienen cada día en su decadencia, acercándose a su final. Así que muchas gracias, camarada Martincito. Hablando de finales, lo bueno tiene que terminar. Así que seguimos en la lucha. Hasta la victoria, siempre. Por Guatemala, la revolución y el socialismo. Y el socialismo. Sin duda. Mantenemos nuestra lucha y nuestra convicción. Y muchas gracias por la atención y esperamos volver a vernos para seguir con esta serie de conferencias de sí al abstencionismo. Muchas gracias.